Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor por estar acá nuevamente para poder predicar su palabra. Estamos en el libro de Apocalipsis, ya al final, en el capítulo 22. Estamos en el epílogo del libro, capítulo 22. Y estábamos en el versículo 18. Ya nos faltan muy poquitos versículos para terminar este libro. Y lo que hemos dicho es que el Apocalipsis es una carta muy bonita que tiene unas tremendas bendiciones cuando uno la lee. Cuando uno medita en ella, el Señor dice que es de tremenda bendición y así lo ha sido durante todo este tiempo. Pues esta carta nos narra cómo Juan, estando exiliado en la isla de Patmos por predicar el Evangelio, por ser perseguido, por seguir a Cristo, recibe, y esa es la parte más interesante, una revelación fantástica de parte del Señor mismo. Logra ver a Jesús resucitado, una cosa increíble, ya glorificado. Y también no solamente eso, sino que recibe un mensaje para dar a las 7 iglesias que en ese tiempo existían y que reflejan a las iglesias de todas las épocas que nosotros conocemos. También dice que nos muestra cómo Juan se le permite ir a mirar el cielo. Él va al cielo y nos cuenta que ve en el cielo. Nos cuenta que es el trono de Dios, donde está sentado Dios y 4 seres vivientes que sostienen el trono, 24 ancianos y una multitud de ángeles que le alaban. También dice que el que estaba sentado en el trono, o sea, Dios mismo, tenía un rollo que nadie podía abrir, hasta que apareció el león de la tribu de Judá, o sea, Jesús. Tomó el rollo en sus manos y lo empezó a romper, a quitar los sellos, tenía 7. Y a medida que rompía cada sello, empezó a desarrollarse lo que se conoce en la Biblia como la tribulación y gran tribulación, o el Apocalipsis. Y vimos cómo empieza a levantarse un imperio político, social, espiritual, sobre todo el imperio del anticristo, un régimen terrible que empieza inicialmente como con una apariencia de paz, pero termina 3 años y medio después mostrando realmente que es Satanás mismo queriendo controlar el mundo. También vimos que cada vez que se rompe el sello, él va llegando hasta que llegamos al último sello, pero en el último sello empiezan a sonar 7 trompetas y cada vez que sonaba una trompeta, Dios atacaba ese imperio, ese régimen del espiritual y de todo tipo que el anticristo había levantado. Al llegar a la 7ª trompeta, ya el Señor manda las 7 copas de la ira de Dios, que son 7 cosas que llegan sobre toda una humanidad que ya no quiere seguir a Dios de una manera muy, muy fuerte. Todo termina cuando la bestia y el falso profeta son echados en el lago de fuego y azufre. Satanás es atado por un periodo de 1000 años. 1000 años en las cuales el Señor literalmente gobierna la tierra. Vimos lo que se llama el milenio en la Biblia. Como por 1000 años Jesús en la tierra gobierna esta tierra después de pasar todos estos acontecimientos. Y al final de los 1000 años, como dice la palabra de Dios, el Señor se levanta. Nuevamente suelta a Satanás por un espacio de tiempo cortico y vuelve a haber una rebelión contra él después de que él gobierna 1000 años la tierra con los que pasaron la tribulación en carne y hueso, como lo explicamos. Ahí se produce la última batalla, dice la Biblia que el Señor Satanás finalmente es echado al lago de fuego y azufre y todas las personas que estaban en el infierno también son juzgadas una por una. Esto es lo que llamamos el juicio final. Cuando ya termina todo eso, el Señor hace una tierra, recrea la tierra que está, la vuelve y la hace, le da una forma más pequeña a la tierra que ya está, a esta que tenemos ahora. Y fuera de eso desciende del cielo una ciudad gigantesca que se llama la Nueva Jerusalén, que fue descrita en detalle por Juan. Nos dijo, mire, mide tanto, tiene tantas cosas, donde habitan todos los que han creído en el Señor a lo largo de los siglos. Vimos las bendiciones de estar allá. Dice que no hay día ni noche, bueno, están en la eternidad. Dice que Dios mismo la ilumina, que el Cordero está ahí, va a ser algo fantástico. Y sobre todo va a haber una comunión increíble y no va a haber, dice que no hay dolor, llanto, tristeza, nada. Es estar directamente en la presencia del Señor. Y después de ver esa ciudad en detalle, ya cuando llegamos a este último capítulo del libro de Apocalipsis, el Señor ya habla de su regreso y dice que su regreso es pronto. Ya lo hizo como lo estuvimos viendo los versículos, del versículo 10 en adelante. Que el Señor le dijo, no selles las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Y aquí vengo pronto, estuvimos viendo la semana pasada, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Dice, vengo pronto, estén listos, estén listos. Y por eso el versículo 17, donde quedamos la vez pasada, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida
gratuitamente. Dijimos que Dios se sigue ofreciendo a todo el mundo con los brazos abiertos una oportunidad de que lo busque y lee. Y esa oportunidad es que usted entregue su vida al Señor, si aún no lo ha hecho. Por eso le dice, ven, ven. Pero hoy en esta parte final del Apocalipsis el Señor hace una seriosísima advertencia a todos aquellos que están leyendo el Apocalipsis. Y no solamente, y se aplica no solo para el Apocalipsis, sino para toda la Biblia. Por eso hoy vamos a comenzar en el versículo 18, pero antes vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, por cada hermano que hoy nos acompaña, por cada persona que nos visita, pidiendo, Señor, rogando que tú, que tienes el control de todas las cosas, puedas glorificarte a través de tu palabra. Gracias porque realmente lo importante y lo valioso es lo que tú dices y no lo que los hombres piensen, Señor, o digan, o hagan, sino lo que tú, Señor, en tu infinita misericordia y amor, siendo un Dios todopoderoso, hace para glorificarte y para exaltarte, cada uno de nosotros. Rogamos hoy, Señor, que nos ayudes a través de tu palabra a entender estas verdades que tendremos hoy, finalizando este libro. A que podamos, Señor, darte a ti la gloria, la honra y la alabanza que tú mereces. A que haya corazones dispuestos, a que nuestro corazón se disponga mucho para recibir, pero también que nos permitas tener la sabiduría para hablar con claridad lo que tú dijiste. Señor, ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Cuando llegamos al versículo 18, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Uy. Y ahí queda un versículo, dos versículos para terminar. Pero el Señor comienza diciendo, yo testifico al que oye todas las palabras de esta profecía. Es el comienzo de lo que el Señor nos dice. Él le habla a todas las personas que a lo largo de los siglos la van a escuchar. Obviamente, cuando se escribió esta parte de la Biblia, estaba dirigido, dicen muchos, a las personas que en ese tiempo copiaban las escrituras, a los copistas, a los escribas. Y básicamente era una advertencia, ojo con agregarle algo o quitarle algo cuando esté copiando el libro. En pocas palabras, quiero que lo transmitan de una manera fiel, absolutamente fiel, sin quitarle y sin agregarle nada, absolutamente nada. Y la advertencia para todos tenía que ver con dos cosas puntuales. Si alguno añadiere a estas cosas, la primera advertencia tiene que ver con añadirle a las palabras, a la palabra de Dios, específicamente en este caso a la profecía. Dice, si alguno le añadiere, le hace una advertencia. Si alguno que conoce el contenido de esta palabra escrita por medio de Juan, le da por añadirle alguna cosa que Dios no dijo, el Señor le hace la advertencia de que literalmente, dice acá, traerá sobre él todas las plagas escritas en este libro. Uy. ¿Y cuáles fueron las plagas que vimos? Aquí vimos que hubo pestes, hambres, cantidad de cosas. Y eso es para que las personas tengan temor de llegar y coger la palabra de Dios y torcerla en alguna manera. Por eso, si como es palabra de Dios, es pecado añadirle a la palabra. Hay que ser fiel con el contenido. Ahora, en muchas partes de la Biblia es seria con eso. No es el único lugar en la Biblia donde la Biblia dice, cuidado con añadirle o quitarle. En Deuteronomio, por ejemplo, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios os ordenó. Y ojo con eso. Es algo muy delicado. Por ejemplo, dice Proverbios 36, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado como mentiroso. Ahora, ¿qué significa literalmente cuando estamos diciendo que no le añadas a la palabra? La palabra añadir significa colocar algo. ¿Ok? Colocar algo que no estaba, obviamente. En este caso se refiere a colocarle palabras de hombres, a colocarle ideas de hombres, a colocarle tradiciones de hombres. Cuando nosotros le agregamos a la palabra de Dios
tradiciones humanas, conceptos humanos. La palabra de Dios se rebaja, queda como un rebajo, queda rebajadísimo. Y lo que dice ahí, y casi como dice la palabra del Señor, que anula lo que el Señor está diciendo. Es cuando la Biblia hace la advertencia que en algunos lugares enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Es cuando usted en la Biblia, alguien dice, es que en la Biblia dice que usted no puede comer morcilla porque comer morcilla es pecado. Entonces usted dice, uff, y usted dice, y es grave pecado, y mejor dicho, y yo siempre les he dicho, comer morcilla es pecado, sin papas, sin papas, esa vaina solo así, no, sí, eso sí es pecado. Pero hay personas que dicen, es que comer morcilla es pecado, porque la sangre está en la vida, ¿cómo la vida está en la sangre? Eso se llama interpretar mal las escrituras y añadirle y hacer más una cosa que no dice la Biblia como si fuera un mandato, que no dice la Biblia. Eso es añadirle a la Biblia. Que las mujeres no pueden usar pantalón en las iglesias. Eso no dice la Biblia, pero hay algunos que es pecado que ustedes... Y cosas como esa. Eso se llama añadirle. Normalmente se conoce también con el nombre de legalismos, pero los hacen poner como si fueran mandamientos de hombres, o sea, que enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Eso se llama añadirle a la Biblia. Pero hay muchas maneras de añadirle. Una manera de añadirle es cuando los falsos profetas aparecen. Esas personas que dicen, alto, el Señor me dice que te va a salir un callo en el dedo gordo del pie. Mañana no podrás. Y empiezan a decirle a usted que van a pasar un resto de cosas o que se le va a pinchar el carro, que le va a llegar una plata, que le va a... Esa clase de cosas que no están en la Biblia, que no están allá, que están diciendo que Dios siguió hablando, es añadirle a las escrituras. Y obviamente son falsas. El Señor ya terminó su palabra. Aquí está claramente en Apocalipsis diciendo que no le añada. Ya todo lo que tenía que decir ya lo dijo para que quede claro. Y esos falsos profetas no son más que adivinos, como ya lo hemos visto en otros pasajes acá del texto. Ahora, el problema de eso es que muchas personas hoy les encanta esa clase de personajes funestos para el Evangelio, porque realmente lo único que hacen es torcer las escrituras. Ahora, lo que Dios promete para esos personajes en su momento es que vengan sobre él todas las cosas que en el mismo libro de Apocalipsis están. Cuando las personas enseñan opiniones como si fueran doctrina, gravísimo, delicadísimo. Para Dios eso es algo supremamente delicado. En el libro de Deuteronomio, vamos allá por favor un momento, Deuteronomio capítulo 13, habla de personas que le añaden. Estos son de los más famosos. Y de hoy hay hartos de esos. La Biblia los llama falsos maestros o falsos profetas. Este que vamos a mirar es un falso maestro, un falso profeta. Dice, cuando se levantara en medio de ti, eso es de Deuteronomio 13, 1 en adelante, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio. Me hablan de un tipo que dice, va a llover azulito, toda la agüita que va a caer es azul. Y nos profetiza una cosa así. O un soñador de sueños, me soñé que tal cosa. Y peor aún, y se cumple lo que dijo. Ok, así dice la Biblia. Y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció y diciendo. Pero cuando habla, dice cosas que no tienen que ver con la Biblia. O sea, lo que dice supuestamente pasa. Pero cuando habla dice algo contrario a las escrituras. En el caso de aquí de Deuteronomio, dijo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Uy, o sea, cuando un hombre se contradiga y diga cosas que no están en la palabra, cuando las tuerza, así parezca que se cumplen cosas, pero no están en la Biblia. La Biblia dice, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños. Diga, no le haga caso, porque Jehová tu Dios, porque Dios lo permite, dice, porque Jehová vuestro Dios os está probando a ti para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces el Señor está probando su corazón. Está diciendo, oiga, ¿de verdad me amas? ¿Te vas a ir detrás de un personaje de esos? Es un falso maestro, un falso profeta. Está diciendo cosas que yo no dije. Yo ya cerré la Biblia.
Ese es alguien que le añade a las escrituras. Y wow, eso es súper delicado. En ese caso, ¿qué se hacía con personas así? Aquí el Señor decía en el versículo 4 de Deuteronomio, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Solo a él, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. En ese tiempo, por estar en la ley, los mataban, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Dice, y a persona, y sabe lo más chévere es que no lo volvían a hacer. Ya el tipo, una vez pasaba eso, no lo volvía a hacer. Pero un muy buen ejemplo. ¿Se imagina si hiciéramos eso hoy? Con la mano de falsos maestros y profetas. Sería una masacre, porque hay demasiados de esos hoy. Falsos, con la palabra de Dios. Señores, recuerden que las ideas humanas, por más bonitas que parezcan, los sistemas humanos, por más perfectos que parezcan, delante de Dios son vanidad. Vanidad. Eso es algo que debe quedar súper claro para nosotros. Nosotros, nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, debe establecerse únicamente en lo que Dios dispone y no en lo que el hombre desea o el hombre quiere o el hombre anhela. Nuestro sistema debe estar basado en eso. Por eso la Biblia dice, todo sistema humano es vanidad. Para andar realmente y tener clara la palabra, uno dice, tiene que ser en el espíritu y en verdad. Así debemos adorar al Señor. Y no se hace con ideas humanas. Si una persona tiene el Espíritu Santo y se deja controlar por él, wow, fantástico. La palabra se abre a sus ojos y ocurre una cosa que la Biblia llama la iluminación, que es ver cosas en la Biblia. El Señor te va mostrando cosas, te va enseñando. Pero si una persona no controla el Espíritu Santo, o sea, si no deja que trabaje porque Él quiere controlar nuestras vidas, entonces usted simplemente la Biblia es como un libro cualquiera, un recurso intelectual, donde usted simplemente, ay, tan bonito lo que dice, pero no le mueve el piso porque no lo está tomando con el espíritu. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Hoy hay una cantidad de falsos maestros. Si por el internet hay montones de esos, cientos de ellos, y el creyente a veces no tiene discernimiento. Si voy a buscar una predicación sobre el amor, pues hay 50,000. Ay, tan bonita la iglesia, venga, miramos. Y gente queda desviada del camino por cosas como esas. Hay gente que se sale por cosas como esas. Porque en ese momento lo que ocurre, literalmente, es que la persona se va tras esos conceptos humanos que tienen nombres bíblicos. A veces son judío-mesiánicos, sobre todo hay mucho de eso ahorita. También están los de los adventistas, muchos adventistas del séptimo día, que hay que guardar el sábado, también están con eso. Y todos son falsos maestros. Conceptos humanos, malas interpretaciones, y llevan a la gente al error. Y lo más triste es que la gente se va detrás de ellos. Por eso, muy importante que nosotros no solo estamos en la obligación de aceptar lo que la Biblia dice, me guste o no, y de sujetarme a ella, sino que tengo que defenderla. Cuando encuentre frases, comentarios o cosas que afecten los mandamientos de Dios. Recuerden que nosotros tenemos una comunión con el Señor. No tenemos nuestra creencia no es una religión ahí seca y fría. Es una comunión con Cristo. Y es una forma, y es un asunto y una entrega incondicional al Señor. Por eso, cualquier tradición humana, ideología humana, invalida, destruye la fuerza de la palabra. Y por eso es tan delicado agregarle a la Biblia en cualquier sistema algo humano. La daña, la destruye, le quita el poder que tiene y la convierte en un simple rebajo, en algo rebajado que no tiene mayor poder. Por eso es un pecado tan serio delante de Dios. El Señor dijo, me gusta un versículo de Tito fantástico, Tito capítulo 1, versículos 13 y 14, que hace absoluto énfasis sobre esto. Tito, para que vayan allá en sus Biblias, me imagino que tiene esas Biblias abiertas ahí ustedes, tomando nota y todo. Tito 1, 13, 14. Miren lo que dice, está hablando Pablo a Tito y le dice, repréndelos duramente. Uy, ¿cómo así?
Llámales la atención con fuerza para que sean sanos en la fe. O sea, que dejen de estar pensando bobadas y pajareando y con ideologías humanas. No atendiendo a fábulas judaicas, o sea, discusiones como las del sábado. Ay, ¿será que el sábado no sé qué y el sábado no? Ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, a gente que quiere hacer pasar como verdades cosas que la Biblia no dice. Y se repréndelos duramente. Dice que Tito reprenda a la iglesia, le llame la atención, le diga, ustedes no pueden tragar entero esas cosas. No pueden estar atendiendo, poniendo cuidado a cosas de esas. Ni a hombres que se apartan de la verdad y que hacen pasar las cosas de Dios como si fueran mandamientos. Y de esos hay hartos. Cualquier persona que lo haga, el Señor le hace la advertencia que el juicio de Dios vendría sobre él. Y eso es algo delicado. Cada cristiano tiene que entender que la escritura tiene que seguir siendo inalterable, que la escritura es para todos los tiempos, que no le puedo cambiar nada, que yo no puedo manejarla o manipularla para mi gusto personal. No se puede. Y por eso, solamente la palabra es la que tiene poder. He escuchado esa frase, las palabras tienen poder, pues solo las palabras bíblicas les voy aclarando. Te puede decir de todo, pero no vale nada si no lo dice en un contexto bíblico correcto. Si usted dice, yo lo maldigo en el nombre del Señor, Dios dice, pobrecito, usted qué vergüenza decir eso. Porque el único que puede hacer esas cosas es Dios. Y lo hizo en ciertos contextos, por ejemplo. Pero hay algunos que utilizan la palabra de esa manera. Eso se llama sacar de contexto todo lo que la Biblia dice y es añadirle a la Biblia cosas que no son. Por eso cada uno de nosotros tiene que, en esta primera parte, debe preguntarse si lo que estamos enseñando es solo palabra de Dios, o sea, o si usted se ha puesto a enseñar tradiciones y cosas que no tienen que ver con eso y que no tienen sustento bíblico. Pregúntese, ¿está enseñando bien la palabra de Dios? O lo mucho o poco que sabe, cuando lo habla con alguien, ¿está diciendo lo que es la palabra? Por eso esa advertencia tan fuerte. Y recuerde que un día haremos cuenta de todo lo que hagamos en el Señor. Por eso cuando lea siempre pregúntese, yo esto que leo acá la tengo clara. Ahora, por eso las enseñanzas que recibimos en la iglesia, tienen que analizarlas. Ustedes no pueden tragar entero. Ustedes tienen que mirar si lo que estamos diciendo es verdad o no. De eso se trata. Y si la Biblia está interpretada de acuerdo al contexto de la época, como tratamos de hacerlo todo el tiempo, demostrar realmente qué significa, listo, fantástico. Acéptela, cúmplala y defiéndala, que es lo que está diciendo el texto, defiéndala. Y si no, deseche eso, porque es ideología humana. Eso es cuando uno le añade. ¿Y qué pasa si yo le quito? El versículo 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Uy, del libro de la vida, espera un momentico, ¿cómo así? Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Este es uno de los versículos que más la gente dice, si ve, yo puedo, el libro de la vida no es ese libro donde escriben los nombres de los salvos. O sea que yo puedo perder la salvación. Y dice que van a quitar el nombre de mí. Tranquilos, antes de entrar en esa angustia y pánico, que ya tenemos mucho en estos días, cálmese y escuchemos qué significa antes de juzgar lo que dice ahí. ¿Ok? Dice, si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía. Si es grave añadir, es grave quitar. Es grave, como dicen algunos, mutilar la palabra de Dios. Es igual de malo, mejor dicho, para que me entiendan. Porque quien hace eso, quien dice, solo cojo de la Biblia lo de que dice Pablo, solo cojo de la Biblia lo que dice, por ejemplo, en los adventistas del séptimo día, le dan valor a lo que dice el Antiguo Testamento respecto al sábado, pero no le dan valor a lo que dice ni siquiera Jesús en el Nuevo. Y botan hebreos a la basura, sin entender que ya no estamos en eso. Eso es quitarle a la palabra de Dios, no aceptarla en todo su contexto. Uy, porque cuando Dios mandó la palabra es porque necesitamos toda la palabra. Y por eso aquí dice, si alguno quitare. Uy, gravísimo, gravísimo, gravísimo. Recuerden que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda.
Recuerden también que en Deuteronomio, como lo vimos así, en Deuteronomio 4:2, decía, no añadiréis a la palabra, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos. Uy, eso no es nuevo. En los tiempos de Jesús ya había gente con doctrinas que quitaban cosas de la Biblia. Y recuerde que Jesús andaba con muchos grupos, fariseos, escribas, pero había unos que llamaban los saduceos. ¿Ok? Ellos negaban los espíritus. Ella decía, no, no existen la vida espiritual, básicamente. Tenían un problema con eso. Y decían que hay unos libros que tenían más inspiración que otros, cosas que la Biblia no dice. Entonces decían, este libro léalo, este libro no tan importante. Uy, eso es quitarle a la palabra de Dios. Hoy en día hay movimientos teológicos muy, muy serios que hacen eso. Hay uno que se llama el liberalismo, la teología liberal, así es como se llama, que niega que la escritura es inspirada por Dios. Y son gente supuestamente muy intelectuales, grave, pobrecitos, llevados. Y creen que con eso, y no se dan cuenta que están quitándole a la palabra de Dios con lo delicado que es eso. Por eso es tan importante que para que un creyente tenga claro que hay que estudiar la Biblia. ¿Ok? La Biblia fue inspirada por Dios. Un hombre puede sentarse y a través del Espíritu Santo comprender muchas verdades que están en ellas. Muchas, pero no todas. Por eso el hombre tiene que prepararse. Una persona tiene que decir, bueno, cuando escribieron esto, ¿cómo lo escribieron? ¿Con qué sentido lo escribieron? ¿Cuál fue la intención? Hacer eso, el ejercicio sobre esa clase de cosas. Porque Dios lo escribió en un contexto, en un tiempo. Ahora, eso es para aclarar que, listo, usted dice, pero yo entiendo mucho de la Biblia, yo ni siquiera necesito ir a un seminario. Mire, don autosuficiente o doña autosuficiente. Usted necesita estudiar la palabra. Todos la necesitamos. Y si Dios le da la oportunidad de hacerlo, no debería desaprovecharla. Que si no tenemos más recursos, aún así Dios nos enseña, sí. Pero si tenemos recursos, Dios dice, úselos para que profundice y tenga mayor claridad sobre lo que Dios quiere o lo que no ha entendido. Ese es el asunto. Porque recuerde que Dios te escribió en otra lengua que nosotros no entendemos, con otros modismos, con otra cultura, y para poderlo entender, pues nos toca estudiar esa cultura, esos modismos, y así entender con claridad el asunto. Ese es importantísimo. Por eso, señores, estudiar es algo muy importante para todos los creyentes. Así usted no sea pastor, ni misionero, ni... Todos tienen que estudiar. Y por eso la iglesia ofrece tan constantemente, muchachos, éntrense a estudiar autoconfrontación. Miren los cursos del seminario, internense en Berea a estudiar. No es para que se vuelvan eruditos ahí, nada, eso no importa. Es para que conozcan más a su Dios y lo amen. Es para eso. Por eso quienes incumplen este mandato, Dios también les hace una seriosísima advertencia. Dice, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Y qué chicharrón es? Hasta donde tenemos entendido, ojo con eso, este libro ya ha aparecido antes, el libro de la vida. El libro de la vida en la Biblia es el libro donde se escriben los nombres de aquellas personas que van al cielo. Eso es lo que normalmente nosotros... Y allí, si su nombre está escrito, wow, es más, hay hasta canciones cristianas que están basadas en eso. Hay una que se llama Cuando allá se pase lista. Y la canción dice, a mi nombre yo feliz responderé. Por la A, y obviamente, ahí viene que va por la Abril, de una, es obvio, pues va en el orden de lista. Entonces, va de primeras, algo así, ¿no? Para que me entiendan. Entonces, ese es el asunto, eso es lo que lleva, ¿verdad? El libro de la vida es donde están escritos los nombres de los salvos. Si el nombre no está, pues el tipo no es salvo y no va al cielo, no entra. El nombre, para inscribirse en el libro, como ya hemos dicho, uno tiene que recibir a Cristo en su corazón, entregarle la vida, cambiar, entregarle la vida y automáticamente queda. Ahora, el problema es que aquí dice que Dios quitará su parte del libro de la vida. Entonces, para que ustedes, uy, ¿cómo así? O sea, que es posible que después de que escriban mi nombre, Dios diga, traiga el borrador. Gaby, trae el borrador, haga el arcángel Gabriel. Gaby, o Mike, vamos a borrar este. La respuesta del Señor es no, por una sencilla razón. La traducción del griego no dice el libro de la vida. ¿Sabe qué dice? El árbol de la vida. Dice, Dios quitará su parte del árbol de la vida. Por lo tanto, no está hablando de la pérdida de la salvación.
que ocurriría por borrar el nombre del libro de la vida. Habla de quitar las bendiciones del árbol de la vida, que también lo tuvimos acá en Apocalipsis, y que reflejaba todas las bendiciones que tiene una persona salva. Y quiere decir que estamos hablando de alguien no salvo. Si alguien se pone a quitarle a la Biblia, está demostrando con ello que no es salvo y por lo tanto nunca tendrá acceso al árbol de la vida. No es que pierde la salvación, es que nunca la tuvo. Y por lo tanto nunca tendrá acceso al árbol de la vida con todo lo que implica. Implica todas las bendiciones de aquel que ha entregado realmente su vida a Cristo. Pero que por incredulidad de esos hombres, por no creer sin unas partes de la Biblia o lo que quieren creer, varían la escritura, le pegan su torcida, niegan ciertas verdades del libro, y no han nacido de nuevo y no tienen parte en ese estado eterno y en todas las bendiciones que la Biblia nos ha dicho que es. Ahora, nosotros como creyentes, no es que no entendemos toda la Biblia. Algunas partes del libro todavía las interpretamos, todavía algunos piensan esto, otros esto. Puede que tengamos ciertas opiniones sobre una cosa, sobre la otra, o que estos conceptos parezcan más fuertes que otros y a otros también. Pero lo que es claro es que el creyente, aunque podemos tener esas diferencias entre nosotros creyentes, nunca le quitamos ni le disminuimos a las palabras. No le quitamos nada a eso. Estamos hablando de los que dicen, no, esta parte no va, solo leo los libros que tengan que ver con la cultura judía. Solo leo los libros de Pablo, solo a esos que le dicen el resto no sirve. A esos a los que se dirige acá. El creyente genuino la toma toda. No la entiende toda, pero la toma toda. Así es como funciona el asunto. Porque la salvación, señores, una vez usted la recibe, no se pierde. Porque el Señor Jesucristo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos por Cristo. Y cuando estamos en Él, dice que una vez estamos con Él, no hay manera, no hay forma de que salgamos de Él. Eso no quiere decir que usted pueda hacer lo que quiera, quiere decir que Dios lo tiene en su mano, en el hueco de su mano, como dice Juan 10. Y nadie las puede arrebatar de la mano de su Padre, dijo Jesús. Nadie. Y lo que quiere decir es que usted está seguro en el Señor. Ahora, que se porte mal, claro, Dios no lo va a sacar de la mano y lo va a echar. Lo que va a estar ahí, eso es otra cosa diferente. Ni le va a borrar el libro de la vida como está acá. Dios lo va a disciplinar y va a tratar con usted directamente. Porque Dios trabaja hasta que lo alinea, si lo quiere ver de esa manera. Por eso, señores, lo que está hablando acá es del árbol de la vida, que son las bendiciones que recibe un creyente de haber estado, de estar con Cristo. Recuerden que el árbol de la vida está en la ciudad celestial que ya estudiamos, donde hay un montón de bendiciones que están para los creyentes. Pero obviamente están en esa ciudad para los creyentes y estaría hablando el texto entonces a los no creyentes. Ahora, eso está hablando acá del libro de Apocalipsis. La advertencia aquí seria que está haciendo es el libro de Apocalipsis. Pero pilas, aplíquelo a toda la vida de nosotros, a toda y cada una de las partes de la vida de nosotros. Toma usted toda la Biblia, pilas con eso. No le quite, no le añada. No haga pasar conceptos suyos como conceptos bíblicos. Recuerde que la mente del cristiano tiene que ser la mente de Cristo. Tiene que ser pensar, tenemos que hacer el esfuerzo. Obviamente nunca lo vamos a hacer a la perfección, pero siempre ver las cosas, lo que llamamos la perspectiva de Dios. Eso es lo que el Señor pide que tengamos. Para no añadirle ni quitarle a la palabra de Dios, que es una cosa súper seria. Y llegamos a 2 versículos, a los últimos 2. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Uy, otra vez vengo en breve. Ya lo ha dicho varias veces en este capítulo. Wow. El Señor otra vez vuelve y dice, el que da testimonio de estas cosas. ¿Quién es el que da testimonio de estas cosas? El Señor mismo. Jesús a Juan le está diciendo una y otra vez. Dice, ciertamente, nos dice el texto acá, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente. La palabra ciertamente quiere decir con toda seguridad. Cuente con eso. Uy. Dice, con toda seguridad, vengo. Pronto, la palabra vengo habla de una acción que está a punto de realizarse. Algo que está por hacerse en este instante.
Significa algo que puede ocurrir en cualquier momento. O sea que eso va a ocurrir pronto. ¿No han pensado el día que venga el Señor? Yo siempre me imagino cómo será ese día que venga el Señor. Fantástico, o sea, ¿qué lo va a agarrar haciendo usted? ¿Se imagina usted qué estaría haciendo usted en ese momento? No, viendo una novela mexicana, ¿usted se imagina que estoy viendo una película terrible? Obviamente algunas personas van a estar dormidas el día que venga el Señor, otros van a estar despiertos. Tranquilos, lo que esté haciendo no propiamente va a determinar si usted dónde va. Pero el punto es que Él va a venir. Pero ¿cómo le gustaría que lo agarrara cuando viniera? Recuerde que un día, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, después los que habremos quedado, y comienza el Apocalipsis. Algo impresionante. El rapto de la iglesia. ¿Despierto o muerto? Si está muerto, lo levanta primero. Supongo que está más abajo, se demora más en salir. No, no. Es simplemente el Señor levanta primero a los muertos, después a los que están aún vivos. Y siempre ha sido como en mi mente, siempre me imagino que alguien está evangelizando. Alguien le está hablando a otra persona de Cristo. Le está diciendo, mira, recibe al Señor. Y esa persona va pensando. Y ese es el último salvo. ¿Se imaginan? Que usted llegue al cielo y diga, uy, el Señor me dio el privilegio de hablarle al último que recibió. Que usted le está hablando y la persona diga, sí, yo. Nos fuimos. Fantástico. Ahora, señores, cuando un soldado está en la guerra, en el campo, tiene que estar listo en cualquier momento a levantarse. Así debe ser el creyente, debe estar listo a ser levantado en cualquier instante. Porque el Señor va a venir pronto. Y yo sé que algunos dicen, pero ya pasaron 2000 años, nada que regresa. Y los que estaban ahí pensaban que era ahí mismo. Pero recuerden que el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Él es paciente, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo del Señor. Por eso no ha vuelto. Porque aún falta tal vez un familiar tuyo, un cercano tuyo. Él está haciendo tiempo, es amor del Señor. Él podría ya venir y listo, y decir, ay, ya, me cansé de esperar estos. No. Todavía le sigue dando oportunidad al hombre, pero el hombre es un necio. El hombre es un terco, el hombre es alguien que no voltea los ojos a Dios. No quiere. Estamos en una pandemia impresionante, tercera temporada de una pandemia gigante. La pandemia no logró doblegar el corazón de la mayoría de la gente. Dios esperaba a través de eso que seguro muchos doblaran su corazón, pero muchos no les importó, siguieron viviendo sus vidas. Y la siguen viviendo hasta el sol de hoy, como se les da. Y listo, está bien, pero lo que debe quedar claro a la humanidad es Dios siempre ha ofrecido oportunidades, pero el hombre las ha rechazado. A lo largo de los siglos, muchas personas han estado esperando al Señor. Desde que el Señor, ¿se acuerdan cuando subió la ascensión de Cristo? Que unos ángeles desde el cielo dijeron que así como Él se fue un día volvería. Estamos esperando específicamente que esa parte de la historia humana se cumpla. Y hemos pedido a Dios en oración, Señor, que venga tu reino. Que venga tu reino. Porque el Señor mismo, con voz de mando, como dice el texto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, siempre con Él en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Por eso el libro termina diciendo, Juan dice lo que tiene que decir. ¿Sabe qué dice Juan? Amén. Que significa así sea. Ven, Señor Jesús. En la iglesia primitiva era normal al final de los cultos constantemente decir amén, ven, Señor Jesús. Que dicho en otras palabras, que significa lo mismo, el Señor viene. ¿Sabe cómo se dice el Señor viene? Que es como más o menos se usa en arameo. Se dice Maranata. Maranata. En pocas palabras, amén, Maranata.
El Señor viene. Es un deseo gigante. Y debe ser el deseo que llene el corazón del cristiano. Él es nuestra esperanza, por eso estamos acá. Queremos que se haga visible esa esperanza. Cuando decimos amén, estamos diciendo que nos identificamos con todo lo que la profecía nos ha dicho, con las promesas que el Señor ha levantado. Y estamos esperando que lo que dijo el ángel, los ángeles que lo vieron subir al cielo y que más de 500 personas también que lo vieron, se cumpla. Que este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, venga como lo habéis visto ir al cielo. Por eso, señores, el que descenderá del cielo, recuerden, cuando regrese, ya no es un siervo como el que se fue. Ya no es un siervo que tiene la cara rota, desfigurada, el cuerpo, no, sin atractivo. No, no, no. El que regresa es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Eso es algo, eso es fantástico, muy bonito. Por eso el Señor nos dice a nosotros hoy, vengo pronto. Vengo pronto. Y por eso, cuando se fue, él cuando se fue, él no dijo, chao, no, la despedida fue algo así como, hasta pronto. Así fue como fue la despedida del Señor. Por eso, cuando el Señor subió al cielo, dice que los ojos de la gente, la mirada de ellos se elevó viendo cómo se iba. Yo anhelo que nosotros, nuestros ojos, si están vivos, podamos estar ahí en ese momento. Sería fantástico no estar en ese momento. Pero si no, si sus ojos se cierran en esta tierra tranquilos. El Señor ha prometido que cuando Él regrese, los que ya murieron verán el cumplimiento y los vivos también. ¿Y sabe cómo va a ser ese momento? En algún momento de la historia de la humanidad, no muy lejos, estamos cerca con todo lo que está pasando. Mientras todos los enemigos de Dios sigan en sus maldades, en sus odios, en sus venganzas, en sus condiciones espirituales y morales por el piso. En un día sí, o de noche, en otro lado del mundo, Él vendrá. Las lágrimas cesarán para siempre. Ya no habrá más angustia, ni desesperación, ni ansiedad, ni temor. Solo vendrá la gloria de Dios plena sobre cada uno de los que han creído en Él. Por fin la victoria que el Señor prometió se dará completa, en Génesis 3, se dará completamente. Y toda rodilla se doblará ante Él. Y seguro le diremos gracias, Señor, muchas gracias. Maranata. Ya vienes, súper. Por eso Juan termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es una forma de terminar los libros muchos libros se terminan así con esta frase. La gracia es el regalo que el Señor ya nos dio de la salvación. Fue su manifestación y su regalo para nosotros. Fue la manera en que el Señor nos regaló que alcanzáramos la vida eterna que no merecíamos. La gracia tiene que ver todo con la salvación. Cuando decimos que la gracia sea con todos vosotros, básicamente estamos diciendo que tengamos una vida cristiana victoriosa. Una vida que demuestra que lo tenemos a Él y que vivimos en victoria con Él, que todo es posible con Él, que nuestra esperanza está en Él y no en lo que el mundo hace o deja de hacer. Y que estamos esperando en esa gracia hasta que Él regrese y se cumpla todo conforme Él lo dijo. Por eso, muchachos, es lo que cuando al terminar este libro que nos gastamos estudiando no sé cuántos meses, o no sé, más de un año, lo que tenemos que tener en nuestros corazones, en nuestras mentes, lo que debe quedar grabado es que tenemos un Dios maravilloso que va a regresar, que ha hecho la promesa de volver y al que tenemos que estar atentos, porque en cualquier instante estará listo para ese regreso. El día y la hora, nadie lo sabe.
Y si alguien lo dice, tranquilos. El Señor no le va a hacer caso a un sinvergüenza de esos que diga que está en este momento o en otro. Por eso dice nadie, solo mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Pero mientras llega ese momento, recuerden, tenemos un compromiso de ser agradable al Señor en todas las cosas, de amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y de estar diciéndole al Señor una y otra vez, Señor, ven, rogando por su reino, que se imponga, rogando que Él regrese, rogando que Él venga, rogando estar en ese tiempo, en este pronto con Él, para tener esa vida que todos los seres humanos deseamos, que no es otra que estar en esa paz, en ese amor que solo Él puede dar. Mis hermanos, que el Señor nos ayude. Próximamente estaremos con otro nuevo libro, con el libro que va a ser un libro muy interesante también que vamos a estudiar. Y por eso no olviden, no se suelten del Apocalipsis. Y otra vez, una cosa más, ahí recuerden que cuando comenzamos el libro dijimos bienaventurado el que lo lee. Vuelva y léalo. Ya sin miedo, creo que le ha quitado el miedo porque no es de asustar. Bienaventurado, bendecido, vuelva a hacerlo una y otra vez. Afirme su corazón, afirme todo aquello que en esos momentos de a veces que esto está como difícil. También dice la Biblia que lo lea y que lo guarde, porque el tiempo está cerca. Que el Señor nos ayude, hermanos, y no olvidemos todo lo que hemos aprendido. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor, en el libro de Apocalipsis. Gracias porque deseamos, anhelamos tu regreso. Decimos una y otra vez, Maranata. Decimos una y otra vez, así sea. Amén. Regresa, Señor, pronto. Gracias por tu misericordia. Sabemos que sigues esperando que los que no han entregado su vida lo hagan. Y por eso esperas a esta humanidad, a la que le diste cientos de oportunidades, como lo vimos en el libro de Apocalipsis. Aún en esos tiempos lo hiciste. Pero más importante, nos pides a nosotros estar velando, atentos, porque tu regreso, Señor, es inminente. Por eso hoy dejamos, Señor, en tus manos este tiempo. Por eso hoy, Padre precioso, rogamos, Señor, una vez más, que todo lo que hemos escuchado, aprendido de este libro, se repase en nuestra mente, meditemos en ello. Que nos ayude a afirmar nuestra fe. Ayúdanos a no quitarle, a no añadirle, y a decir simplemente lo que tú has dicho y no más allá de eso. Y una vez más, Señor, gracias. Porque un día cumplirás y esa es nuestra confianza. Todo lo que está escrito en este libro, sin dejar caer ni una sola palabra. Y por eso a ti la gloria, la honra y la alabanza damos en Cristo Jesús. Amén.